Hola a todos, vamos a ver en este vídeo la definición de perífrasis. En primer lugar, tenemos que decir que la perífrasis verbal es la combinación sintáctica en la que un verbo auxiliar en forma personal incide sobre un verbo auxiliado o principal en forma no personal, infinitivo, gerundio o participio. Cuando hablamos de combinación sintáctica, estamos hablando de dos verbos que se combinan entre sí para dar lugar a un solo predicado. De esos dos verbos, uno está en forma personal, quiere decir que está conjugado. Puede estar en primera, segunda, tercera persona del singular o del plural. Mientras que el otro, el verbo auxiliado o principal porque es el que aporta el significado de la acción en el predicado, este se encuentra en infinitivo, gerundio o participio. ¿Vale? Así que siempre que tengamos una perífrasis, nos vamos a dar cuenta de que son dos verbos que funcionan como uno solo y por lo tanto, al funcionar como un solo verbo, no da lugar a dos predicados distintos. Vamos a verlo con un ejemplo. Mañana iremos a estudiar lengua. Hemos dicho que tenemos dos verbos, uno auxiliar y otro auxiliado, y que el auxiliar, que es iremos, que es el verbo que está en forma personal, incide sobre el auxiliado, que es en este caso estudiar, el verbo que está en forma no personal. Estudiar es un infinitivo. De tal manera que tenemos dos verbos que funcionan como uno solo. Yo podría eliminar el verbo iremos y trasladar el número y la persona a estudiar. Nosotros iremos. Es como si dijéramos mañana estudiaremos lengua. Por lo tanto, tenemos una perífrasis. Aquí tenemos una oración simple, mañana estudiaremos lengua. Tenemos una oración simple porque hay un solo predicado formado por un solo verbo, estudiaremos. Y aquí también tenemos una oración simple porque aunque tenemos dos verbos, iremos y estudiar, esos dos verbos son perífrasis verbal, es decir, son dos verbos que funcionan como una combinación sintáctica, como un solo predicado, como un solo verbo. ¿Qué aporta iremos? Iremos aporta el número y la persona y el tiempo. Iremos, futuro, persona, nosotros, primera persona del plural. ¿Qué aporta estudiar? Estudiar aporta el significado. Lo importante no es que iremos, lo importante es que lo que vamos a hacer es estudiar. Nosotros mañana estudiaremos. Respecto al verbo auxiliar y el auxiliado, lo normal es que el primero sea un verbo en forma personal y el segundo sea un infinitivo, un gerundio, un participio. Pero en ocasiones el verbo auxiliar puede no estar conjugado. Es decir, que como excepción podemos encontrar también al primer verbo en forma no personal. Por ejemplo, para poder aprobar necesitas un 5. Es como si dijéramos, para aprobar necesitas un 5. Debes terminar de escribir en el examen. Es como si dijéramos, termina de escribir en el examen. Ya digo que no es lo normal, pero podría darse el caso de que nos encontráramos con dos verbos en forma no personal. Muy bien, entonces hemos visto la definición y ahora vamos a ver un par de características propias también de las perífrasis. En primer lugar, tenemos que saber que los verbos auxiliares, los que están conjugados, no aportan al predicado complementos. ¿Vale? Mientras que el verbo auxiliado, el verbo que está en infinitivo, gerundio y participio, sí que mantiene sus complementos. Y vamos a ver algún ejemplo. Aquí, por ejemplo, observamos la diferencia entre la construcción de arriba, que va a ser perifrástica, y la de abajo, que no va a ser una perífrasis. Por ejemplo, es perífrasis solía enfadarse
delante de todos. Solía enfadarse delante de todos. ¿Vale? Es una construcción perifrástica. Delante de todos es un complemento de régimen del verbo enfadarse, no del verbo soler. El auxiliar, pues, no tiene complementos. Yo no digo solía delante de todos. El verbo que aporta el significado principal es enfadarse y además lo hacía delante de todos. Lo importante no es que solía, lo importante es que se enfadaba delante de todos. Así que el primer verbo lo único que me está aportando es, como decíamos, el número y la persona y el tiempo, mientras que el segundo lo que me está aportando es el significado. En este caso, sin embargo, reconoció enfadarse delante de todos. Delante de todos se podría aplicar tanto a reconoció, yo puedo decir lo reconoció delante de todos, o se enfadó delante de todos, ¿no? E incluso también puedo decir reconoció esto. Por lo tanto, enfadarse ahí no está acompañando como si fuera una perífrasis a reconoció, no es un verbo auxiliado por reconoció, sino que está introduciendo una proposición subordinada sustantiva, que por eso la puedo sustituir por esto, ¿vale? Reconoció esto delante de todos. Bien, lo reconoció delante de todos, o también puedo decir reconoció que se enfadó delante de todos. Ahí queda más clara la proposición subordinada sustantiva.